Roma, gran testigo de un pasado rico en historia. Insigne colección de obras de arte que representan la expresión del hombre más completa e incomparable. La universalidad y eternidad que emanan de sus tesoros hacen que sea única en el mundo. La solemnidad y majestuosidad de las preciosas arquitecturas del pasado se funden muy bien con una realidad actual, múltiple, moderna y metropolitana, en una simbiosis de formas y colores, pasado y presente, sacro y profano. Nos acoge la majestuosa Plaza Venecia, situada en el centro geográfico de Roma, importante nudo del tráfico de la ciudad. Domina la plaza el Victoriano, monumento colosal dedicado a Víctor Manuel II para celebrar la lograda unidad nacional. Última expresión grandiosa del estilo neoclásico del siglo XIX, que se inauguró en 1911, después de 26 años de trabajo, es obra del arquitecto Giuseppe Sacconi. En el centro del monumento se encuentra la estatua ecuestre del primer rey de Italia, que domina el altar de la patria, en donde reposan los restos del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial. Este monumento, muy criticado por la fría y deslumbrante blancura del mármol de Botticino, que se empleó para su construcción, en contraste con la tonalidad rojiza del travertino, el color de Roma, a pesar de su línea clásica, no logra armonizar con el panorama de ruinas y antiguos edificios que lo rodean. De todos modos, el victoriano, en su escenográfico conjunto de relieves y esculturas, símbolo de la unidad nacional y del amor a la patria, ha asumido un profundo significado en el corazón de los italianos. La plaza debe su nombre al Palacio Venecia, austera y sombría construcción del primer Renacimiento, con amplios ventanales a la manera florentina, concebida con refinado sentido del arte, antigua sede del embajador de Venecia ante los papas. Durante las 2 décadas del fascismo fue sede del gobierno. Mussolini pronunciaba sus discursos a la muchedumbre que abarrotaba la plaza desde el pequeño balcón central. Detrás del Victoriano, a la derecha, el Capitolio, la más pequeña de las 7 colinas de Roma, pero también la más eminente y augusta, centro ideal y símbolo de la vida religiosa y política de la ciudad. Esta colina fue también una válida fortaleza para los romanos, fácil de defender desde sus 2 cimas. En la primera, la más empinada, se erigió el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el más venerado de todos y meta de triunfos para los caudillos vencedores. En la segunda, más alta, surgía el Arx, con el templo de Juno Moneda, en donde se estableció la Casa de la Moneda del Estado, de donde nació la palabra moneda. En los primeros tiempos del cristianismo se erigió en este lugar la iglesia de Santa María en Arceli. A la plaza del Capitolio se llega por una cuesta de rampas, la Cordonata, a guisa de escalones anchos, obra de Miguel Ángel. Sobre la balustrada, los Dioscuros, Castor y Pollux, con sus caballos, altivos y elegantes, nos introducen a la plaza solemne y majestuosa, obra del genio poderoso de Miguel Ángel, el cual logró crear un conjunto armónico y grandioso en un espacio relativamente pequeño, gracias también al efecto que producen los 2 edificios laterales, divergentes con respecto al edificio central, dando la impresión de aumentar las dimensiones del Palacio Senatorio. La singular perspectiva se vuelve aún más sugestiva gracias a la fuerza con que la torre del campanario, que domina el Palacio Senatorio, se destaca contra el cielo, adueñándose de su mágico escenario. La fachada del palacio adquiere mayor solemnidad por la escalera de 2 rampas, que también es obra de Miguel Ángel, y por las colosales estatuas del Nilo y el Tíber a los lados de la estatua de la diosa Roma. El Palacio Senatorio es en la actualidad sede de las oficinas de la alcaldía.
La pavimentación de la plaza presenta una simetría perfecta de motivos geométricos, en cuyo centro se destaca la base marmórea que Miguel Ángel realizó para la famosa estatua ecuestre de bronce de Marco Aurelio, la única que se salvó del vandalismo religioso y que quedó intacta porque creyeron que representaba a Constantino. Por primera vez, tras 5 siglos, fue trasladada recientemente para una larga obra de restauración y luego colocada en una sala del Museo Capitolino, uno de los 2 edificios laterales de la plaza donde se encuentran los museos del Capitolio, cofres monumentales de obras de arte. El Palacio de los Conservadores contiene la colección de esculturas clásicas más antigua del mundo. Entre ellas la loba, escultura etrusca del siglo VI a.C., legendario símbolo de Roma y de sus orígenes, y el espinario, delicada escultura de proporciones armoniosas, copia romana en bronce del original griego del siglo V a.C. El Museo Capitolino cuenta con la colección más rica de bustos de emperadores romanos y con la famosa escultura del Gálata moribundo de la escuela de Pérgamo del siglo III a.C., que expresa con realismo dramático la altivez del guerrero que nada puede contra la voluntad del destino. Además de la atmósfera casi hierática que aletea por la plaza, desde lo alto de la terraza, a espaldas del Palacio Senatorio, gozamos de la mejor y más sugestiva vista panorámica del Foro Romano. Maravilloso y único escenario en donde el color intenso de las ruinas se atenúa con el verde del musgo y la pintoresca vegetación. En este valle pantanoso que dividía las colinas Palatino, Capitolio y Quirinal, se fundó el Foro Romano. La gran plaza de la Roma antigua, que durante 10 siglos representó el centro propulsor de todas las actividades y que siempre se consideró como la cuna de la civilización de Roma y de todo el mundo occidental. El monumento más antiguo del Foro Romano es la Lapis Niger, la piedra negra, una superficie cuadrada cubierta de mármol negro que indica un lugar venerado que, según la tradición, era la simbólica tumba de Rómulo. La Curia, sede del Consejo de los Ancianos, es decir, el Senado, la institución pública más duradera de la antigua Roma. La fundó Tulo Hostilio, tercer rey de Roma, y se reconstruyó muchas veces. El edificio actual, imponente y macizo, es de la época del emperador Diocleciano, 303 después de Cristo. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, instruido por la ninfa Egeria que lo amaba, mandó edificar el templo de Vesta, diosa protectora del fuego del Estado, y fundó la Orden de las Vírgenes Vestales, que tenían la tarea de mantener vivo el fuego sagrado, símbolo de la perennidad del Estado romano y del hogar doméstico. El templo, pequeño, era redondo, con la parte exterior adornada con columnas corintias. Fue destruido y reconstruido 6 veces. El culto a Vesta resistió invariado durante casi un milenio. Los restos de la Casa de las Vestales están rodeados por una atmósfera especial de sabor místico y legendario. Las sacerdotisas gozaban de gran respeto y autoridad, las mantenía el Estado y podían abandonar la orden solo después de 30 años de servicio. Si durante su ministerio faltaban al voto de castidad o dejaban que se apagara el fuego sagrado, se les condenaba a muerte y a ser emparedadas. En los primeros años de la República se construyó el Templo de Saturno para custodiar el erario del Estado. De él
queda ahora el macizo basamento con las 8 columnas de la reconstrucción del 42 después de Cristo. También a los divinos gemelos Castor y Pollux, hermanos de Helena de Troya, se les dedicó el templo del que quedan 3 imponentes columnas que se destacan nítidamente con el Palatino como telón de fondo. Durante la República se edificaron las primeras basílicas que luego iban a servir de modelo para las iglesias cristianas. Las grandes aulas tuvieron un papel muy importante en la vida social de los romanos. Se caracterizaban por soberbias columnatas que las dividían en 3 o 5 naves y estaban decoradas lujosamente. Fueron lugar de reuniones y asambleas, de intercambios comerciales y también tribunales. La Basílica Julia, mandada a edificar por Julio César, la vemos en la reconstrucción del arqueólogo Giuseppe Gateschi. Entre el templo de los Dioscuros y la Vía Sacra se encuentran los pocos restos del templo de Julio César que Augusto mandó añadir al altar dedicado al divino Julio sobre el lugar donde había sido incinerado y en donde Marco Antonio había pronunciado la famosa oración fúnebre. Julio César, habiéndose proclamado dictador perpetuo, puso fin de hecho al glorioso período de la República. Con el nacimiento del imperio, el foro asumió un aspecto de solemne magnificencia, con arcos de triunfo, columnas honorarias y templos resplandecientes de mármoles polícromos y metales preciosos. Se conserva muy bien el grandioso arco de triunfo de Septimio Severo, levantado en honor de Septimio y de su hijo Caracalla por la victoria contra los árabes y los partos de Mesopotamia. En el extremo izquierdo del foro, la fachada del templo de Antonino Pío y Faustina, padres de Marco Aurelio, que se erigió en el año 141 después de Cristo por decreto del Senado en honor de la divinizada Faustina. En la Edad Media se transformó en la iglesia de San Lorenzo en Miranda. En la perspectiva del paisaje, el soberbio marco en donde la iglesia medieval de Santa María la Nueva flanquea las colosales ruinas de la Basílica de Magencio o Constantino. Y precisamente en la cima de la Vía Sacra surge el Arco de Tito, erigido después de la conquista y destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Las decoraciones internas del arco representan el cortejo triunfal de Tito con los despojos del templo, entre los cuales la menorá, candelabro judío de los 7 brazos. El Palatino fue el centro habitado más antiguo de Roma. Conserva entre sus memorias más antiguas restos de cabañas de pastores de la época de Rómulo en la zona en donde él fundó la ciudad. En la época de la República, el Palatino era lo que hoy se llama una elegante zona residencial. Durante el Imperio fue residencia oficial de los emperadores que mandaron edificar grandiosos palacios, ocupando casi toda la colina. Lo demuestran los imponentes restos de la Domus Augustana, con el estadio anejo de la época de Domiciano. De la tranquila atmósfera que envuelve los sombríos jardines del Palatino, nos trasladamos a la animada vía de los foros imperiales que se construyó sobre los restos de la vasta zona arqueológica de los nuevos foros que representaron la máxima expansión de la vida pública de Roma. El viejo foro se había vuelto insuficiente para una ciudad con más de 1,5 millones de habitantes. Julio César, Augusto, Nerva y Trajano crearon las grandes plazas monumentales para ampliar el centro civil, político y comercial de Roma. Detrás de la estatua de bronce del divino César se descubren las ruinas del foro que él mandó construir y del que se ha descubierto solo algo más de una cuarta parte. Estaba formado por una plaza rectangular con pórticos con tiendas a sus lados.
En el fondo, el templo de Venus, del que quedan 3 columnas restauradas. El foro de Trajano, del 110 después de Cristo, es el último y el más grandioso de los foros imperiales, obra del arquitecto Apolodoro de Damasco, que proyectó también los mercados trajanos, que constaban de 3 pisos de tiendas en donde se distribuían las vituallas a la plebe a precios simbólicos. La columna trajana se erigió para celebrar las victoriosas campañas de Trajano en Dacia, actual Rumania. Admirable por la extraordinaria fuerza plástica y el realismo con el que el grande y desconocido escultor representó los varios acontecimientos bélicos en el precioso bajorrelieve en preciado mármol pentélico. Roma fue conquistando gradualmente el apogeo de su potencia a lo largo de algunos siglos hasta lograrlo en el siglo II después de Cristo. En el siglo III comenzó su lenta decadencia, que culminó en los siglos IV y V, hasta que, presa de las invasiones de hordas bárbaras, cae la capital del mundo en el año 475. Siglos de abandono y devastaciones enterraron el centro monumental bajo una espesa capa de tierra y ruinas, sobre las cuales surgieron casuchas e iglesias medievales. Las excavaciones devolvieron a la luz los restos que nos han permitido reconstruir el antiguo aspecto del foro romano, testimonio elocuente de aquel centro ideal del que se irradió al mundo tanta luz de civilización. El majestuoso anfiteatro Flavio o Coliseo, símbolo de la eternidad de Roma, el monumento más grande de la romanidad. Se empezó a edificar en la época de Vespasiano en el 72 después de Cristo y se terminó 8 años después por voluntad de su hijo Tito. Según la tradición, para su construcción se utilizaron 40.000 esclavos. El enorme anfiteatro podía contener alrededor de 50.000 espectadores protegidos oportunamente del sol por el velario, un techo de tela abierto en el centro. El Coliseo estaba destinado en especial a los combates de gladiadores y a la captura de fieras, para lo que se preparaban escenografías que hacían aún más sugestivas y emocionantes las cruentas escenas que tanto entusiasmaban a la multitud de espectadores sedientos de sangre y diversión. Antes del combate, el ritual saludo al emperador. Ave César, morituri te saludan, los que van a morir te saludan. Y el pulgar invertido en señal de muerte para los vencidos. Pero, además de las cacerías y batallas mortales de los gladiadores, el anfiteatro vio también la desgarradora imagen de los cuerpos de mártires cristianos. Entre los espectáculos se recuerda los de la inauguración, que duraron 100 días. En la época de Trajano se mataron 11.000 fieras y 10.000 gladiadores combatieron. Bajo Probo, en una sola cacería, el rugido de 100 leones jóvenes, soltados para que entraran al mismo tiempo en la arena, hizo temblar todo el anfiteatro. Al principio, el Coliseo se empleó también para la representación de batallas navales, pero dada la dificultad técnica para llenar de agua cada vez el fondo y luego secarlo, se prefirió usar un estadio distinto para la naumaquia. El Coliseo sirvió para los espectáculos hasta el 608 después de Cristo. En la Edad Media tuvo función de fortaleza y en los siglos sucesivos fue sobre todo una cantera de piedra para la construcción de otros edificios. También los numerosos orificios son señal de vandálicas expoliaciones,
se hicieron para recuperar las partes metálicas que unían los bloques de travertino. Solo a comienzos del siglo XIX, los papas pusieron punto final al saqueo y mandaron realizar algunas restauraciones. El colosal anfiteatro que un arquitecto desconocido levantó sobre la zona del Stagnum, el lago artificial de la Domus Aurea de Nerón, representa también un grandísimo ejemplo de pericia técnica y de ingeniería de alto nivel basada en el principio del arco, o sea, en un sistema de distribución del peso que aprovecha la fuerza de los arcos y de las bóvedas en su máxima expresión en un hábil juego de vacíos y llenos, de empujes y contraempujes. El anillo exterior, todo en travertino, mide casi 50 metros de alto y comprende 4 pisos de arco sobre pilastras. Los 80 arcos de la entrada llevaban números romanos que correspondían al del carnet de los espectadores. A un lado del Coliseo, los restos de uno de los más grandes y espléndidos templos de Roma, el templo de Venus y Roma, mandado construir por Adriano en el siglo II después de Cristo. Entre el Coliseo y el templo de Venus y Roma se levantaba la estatua de Nerón, de bronce dorado, de 30 metros de altura, el Coloso, de donde deriva, al parecer, el nombre del anfiteatro. Enmarcado sugestivamente por el verdor de la arboleda de Vía San Gregorio Magno, el arco de Constantino, que el Senado y el pueblo romano dedicaron en el año 315 al emperador para celebrar la victoria final contra Magencio en el Puente Milvio. Digno homenaje a aquel que había decretado la libertad de culto para el cristianismo. El monumento es grandioso y solemne, de proporciones perfectas, y está adornado con numerosos elementos decorativos sustraídos a obras anteriores. El valle, situado entre el Palatino y el Aventino, conserva la planta del Circo Máximo, el más grande estadio en donde se realizaban carreras de vigas y cuadrigas. Sus gradas podían hospedar a más de 250.000 espectadores. El circo fue teatro también a menudo del sacrificio de muchos mártires cristianos, que luego se enterraban en las catacumbas en las afueras de la ciudad, a lo largo de la Vía Apia. La Gran Vía, que empezaba donde ahora se encuentra el Paseo Arqueológico, hermosa avenida que a un lado presenta el conjunto imponente de ruinas de las termas de Caracalla. Inauguradas por Antonino Caracalla en el 216 después de Cristo, funcionaron hasta el período de la invasión goda que destruyó su red hídrica. Las termas tuvieron una gran importancia en la vida de los romanos. Además de ser baños públicos, representaban un lugar importante de encuentro con funciones de recreo y socioculturales. Las termas de Caracalla, cubiertas de mármol y mosaicos con lujosas decoraciones de esculturas, eran las más bellas de las 11 termas públicas de la Roma imperial. La Puerta Apia o de San Sebastián es la más grande y la que mejor se conserva de los muros aurelianos. El muro torreado de casi 20 kilómetros que Aureliano mandó construir en el 270 después de Cristo, cuando empezó a agravar la amenaza de las invasiones bárbaras. Los muros tenían más de 300 torres, 2000 ventanas y numerosas troneras para los arqueros,
14 puertas se abrían sobre otras tantas vías o carreteras. Fuera de los muros se encuentra la iglesita del Quo Vadis Domine, en el lugar en donde, según la tradición, Jesús se le apareció a San Pedro. El apóstol, al enterarse de que Jesús volvía a la ciudad para que lo crucificaran otra vez, ya no piensa en escapar y con valentía vuelve y encara el martirio. En la capillita se conserva la copia de la piedra con las huellas de los pies de Cristo. Nos encontramos en la zona de las catacumbas, los cementerios de los primeros cristianos, cuya custodia está a cargo en la actualidad de varias órdenes religiosas bajo jurisdicción del Vaticano. Entre las más antiguas, las catacumbas de San Calixto, que, como las demás, se desarrolla en varios niveles subterráneos, formando intrincados laberintos. Al ser elegido papa, Calixto, encargado de la administración de estas catacumbas, mandó que se agrandaran, convirtiéndose así en el sepulcro oficial de los papas. Aquí se enterró también Santa Cecilia, patrona de los músicos. A las catacumbas de Domitila, que al parecer son las más extensas de Roma, se llega a través de la Basílica de los Santos Nereo y Aquileo. Aquí también la guía de los padres que las custodian se revela de gran valor para mantener viva la atmósfera solemne de fe y hermandad de la primera era cristiana. Las catacumbas de San Sebastián, único cementerio cristiano que permaneció siempre accesible, fueron las más veneradas de toda la Roma subterránea. San Sebastián es uno de los santos más conocidos de Europa. Su martirio inspiró a muchos pintores que se complacieron en reproducir el cuerpo del joven oficial del ejército de Diocleciano atravesado por las flechas. Más adelante, al final de una breve subida, el famoso sepulcro de Cecilia Metela del siglo I después de Cristo domina el verde campo romano. Cecilia era una matrona romana, hija del general Quinto Metelo Crético y esposa de Licinio Craso, hijo del triunviro. En la Edad Media, la familia Caetani transformó el mausoleo en torre y la incorporó al castillo que había edificado en la Vía Apia con el objeto de exigir un peaje a los viandantes. La Vía Apia, Regina Viarum, la reina de las carreteras la llamaron los romanos. Cubre varios kilómetros con cipreses y pinos seculares a sus lados, así como con restos sepulcrales que componen un telón de fondo de emocionante belleza, inspiración para muchos artistas. El triunfo del cristianismo sobre el culto pagano está representado grandiosamente en San Juan de Letrán, catedral de Roma que Constantino mandó edificar en las propiedades de la familia de los Laterani, primera adquisición inmobiliaria de los papas que residieron aquí durante un milenio aproximadamente hasta el cautiverio de Aviñón. En el 1378, el Papa Gregorio XI, vuelto a Roma, se estableció en el Vaticano. La iglesia actual, resultado de varias restauraciones, presenta una fachada monumental, obra de Alejandro Galilei del siglo XVIII. Sobre ella dominan, altas sobre el cielo de Roma, las estatuas de Cristo y de 12 doctores de la iglesia, hacia las cuales, desde el fondo de la plaza, abre sus brazos San Francisco de Asís en el bello monumento moderno. El interior de la iglesia debe su arreglo definitivo a la obra del Borromini en el 1650.
líneas barrocas, elegantes y movidas, algo recargadas por las imponentes estatuas de los apóstoles, obra de los discípulos de Bernini. El ábside, rehecho en el siglo pasado, contiene la cátedra, el trono del Papa, obispo de Roma, que la eleva a catedral. También se considera Basílica de San Juan, madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Poco después de su elección, el Papa sale por primera vez del Vaticano para ir a Letrán a tomar posesión de la antigua sede pontificia. Al lado de la iglesia surge el Palacio de Letrán del 1500, hoy sede del vicariato. No muy lejos se levanta un obelisco egipcio, el más grande y antiguo de Roma, que en un principio estaba colocado en el Circo Máximo. De la antigua residencia queda el Santa Sanctorum, capilla privada de los papas que se encuentra en la cumbre de la Escalera Santa, lugar muy venerado por los fieles que suben de rodillas las 28 gradas de mármol. Las mismas de la escalera que Jesús subió y bajó en el palacio de Poncio Pilatos en Jerusalén cuando fue sometido a juicio y luego flagelado. Las gradas fueron transportadas a Roma por voluntad de Santa Elena, madre de Constantino, junto con las reliquias de la Santa Cruz que se conservan en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. La pirámide Cestia, monumento sepulcral de tipo egipcio dedicado al tribuno del pueblo Cayo Cestio Epulón en el primer siglo a.C., se incorporó a los muros aurelianos en aquel tramo en donde estos se abren con la imponente puerta de San Pablo en la vía Ostiense, la calle que nos lleva a la Basílica de San Pablo extramuros que Constantino quiso que surgiera sobre la tumba del apóstol. Es la iglesia más grande de Roma después de la de San Pedro. La entrada está precedida por el espléndido cuadripórtico en cuyo centro se destaca la estatua de San Pablo que empuña la espada como símbolo del martirio que padeció. La fachada está enriquecida con una decoración en mosaico realizada por artistas de la Ciudad del Vaticano. El interior es grandioso, clásico y solemne. 4 filas de brillantes columnas de granito dividen la basílica en 5 naves, entre las que se impone la central por su majestuosa amplitud. El techo artesonado presenta una rica decoración dorada sobre fondo blanco. En el centro, el escudo del Papa Pío IX, bajo cuyo pontificado se completó la fiel reconstrucción de la antigua basílica que había sido destruida por un incendio en el verano del año 1823. De ese incendio se salvaron solamente el tabernáculo de Arnolfo de Cambio del siglo XIII, espléndido ejemplo de arte gótico, el arco triunfal de Gala Placidia del siglo V, revestido por el mosaico de estilo bizantino con la gran imagen de Cristo severo y hierático, y el gran mosaico del ábside del siglo XIII, obra de artistas vénetos. Todo alrededor, sobre las columnas, la famosa serie de retratos en mosaico de todos los papas. El primero de ellos, a la derecha del ábside, San Pedro. Al lado de la iglesia está el monasterio benedictino con un bellísimo claustro del siglo XIII, obra de Basaletto. Las proporciones perfectas de los pequeños arcos sostenidos por las columnitas binadas de distintas formas, los mosaicos polícromos y brillantes, las deliciosas esculturas y el rosal siempre florido,
Todo en este lugar emana sentimientos de serena alegría. A los apóstoles Pedro y Pablo se les dedicó también la bella iglesia moderna que se encuentra en el barrio de Leur, centro residencial y sede de importantes oficinas de la capital. El amplio conjunto se empezó a construir en el año 1938. Allí, en 1942, se debía celebrar la Exposición Universal que nunca se llegó a realizar a causa de la guerra. En sus edificios se destaca el intento de modernidad y potencia, actual imitación de arquitectura romana. Desde el verdor de la colina del Aventino, vemos sobresalir el elegante campanario románico de 7 pisos de Santa María en Cosmedin. Cosmedin en griego quiere decir adorno, tal vez por los adornos que se le hicieron a la iglesia bajo el Papa Adriano I. Típica es la Boca de la Verdad, efigie de mármol de una divinidad fluvial colocada en el pórtico de la iglesia. Según la leyenda, su boca abierta tendría el poder de morder la mano del que, habiendo jurado decir la verdad, miente. Frente a la iglesia, en la plaza de la Boca de la Verdad, se conservan en muy buen estado 2 templos. El templo jónico de la Fortuna Viril, que se construyó hace más de 2000 años, uno de los poquísimos ejemplos de arquitectura greco-itálica de los tiempos de la República y que al parecer se dedicó a Portuno, dios del puerto fluvial, y el templo de Vesta, de forma circular, de la época de Augusto. La isla Tiberina es un pintoresco conjunto de edificios de varias épocas, acariciado por las aguas del Tíber, imagen muy singular en el corazón de la ciudad. A la isla, dedicada al culto de Esculapio, dios de la medicina, se había dado la forma de una nave. Está unida a las orillas del Tíber por el más antiguo puente Fabricio del año 64 a.C. por un lado, y por el otro por el puente Cestio, también de época romana. Frente a la isla Tiberina, en la orilla izquierda del Tíber, se encuentra la solemne sinagoga, reconstruida en el año 1903. Grandioso símbolo del culto religioso judío. El gran edificio de estilo ecléctico está inspirado en motivos asirio-babilónicos. En el vecino y antiguo barrio judío, en la central vía del pórtico de Octavia, además de los restos del pórtico que Augusto le había dedicado a su hermana Octavia, se asoman construcciones medievales y de comienzos del Renacimiento. En la sugestiva Plaza Matei hay una verdadera joya del Renacimiento tardío, la Fuente de las Tortugas, bonita composición llena de movimiento. 4 ágiles efebos sujetan con una mano un delfín, con la otra empujan una tortuga para que beba en la taza superior de la fuente. Probablemente, ideada por Giacomo della Porta, la fuente fue realizada por Landini hacia finales del siglo XVI.
Del barrio judío llegamos al largo de Torre Argentina, caracterizado por el área sacra, los restos de 4 templos de gran importancia porque constituyen uno de los pocos conjuntos arqueológicos de la Roma republicana. La zona de Campo Marcio comprende una amplia área que en la época romana había sido de campos cultivados y dedicados al dios Marte, y que luego se utilizó como campamento para las legiones. Más tarde, desde que Pompeyo mandó edificar el primer teatro estable, con aneja la Curia Pompeya, donde fue asesinado Julio César, se convirtió en un maravilloso centro monumental con estadios, edificios públicos y teatros. Augusto mandó edificar en ella el mausoleo para él y los miembros de la familia Julio Claudia. En un principio, sobre el basamento de 90 metros de diámetro, se levantaba un túmulo con cipreses. Los restos del imponente sepulcro dominan la moderna plaza de Augusto Emperador. La estupenda Plaza Navona, una de las más originales y pintorescas plazas del mundo. Su forma alargada deriva de la planta del antiguo estadio, sobre cuyos restos se construyeron los edificios que la rodean. En el siglo XVII, la plaza se transformó en admirable escenario de arte barroca por obra de Bernini con sus fuentes espectaculares y de su rival Borromini, arquitecto de la bella iglesia de Santa Inés en Agone. En el centro, la monumental Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini. Una magistral representación alegórica de los 4 continentes que se conocían entonces en las figuras de los ríos Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. Las 4 estatuas están apoyadas en una escollera atrevidamente perforada, dando la impresión que el obelisco está apoyado casi en el vacío. Según la leyenda popular, el Río de la Plata, con el brazo extendido hacia adelante, intenta evitar el derrumbamiento de la fachada de la iglesia que tiene delante, obra del Borromini. El escenario de la plaza se completa con la Fuente del Moro, de Bernini, en cuyo centro surge la estatua de un etíope luchando contra un delfín. Y con la moderna Fuente de Neptuno de 1880, que representa al dios rodeado por las Nereidas luchando contra un monstruo marino. En el mismo centro del Campo Marcio encontramos otra obra del infatigable Bernini. El elefante que sujeta el obelisco colocado en el centro de la plaza de Santa María sobre Minerva. La plaza de la Rotonda nos reserva la visión espectacular de uno de los mayores y más grandiosos templos de la Roma antigua. El edificio que mejor se conserva de la Roma imperial. El Panteón, que en griego quiere decir todos los dioses. Lo mandó a construir Agripa, yerno de Augusto, dedicándolo a las principales divinidades planetarias. El templo actual fue reconstruido por voluntad del emperador Adriano entre los años 118 y 125 después de Cristo, al parecer sobre un proyecto del mismo emperador, una de las mayores personalidades del mundo romano, valiente soldado, gran estadista, arquitecto y poeta. Entre las innumerables obras que nos dejó, el Panteón ocupa un lugar de primer orden.
La poderosa y armoniosa estructura presenta el raro injerto de un pórtico frontal que recuerda a los templos griegos, con un aula circular clásicamente romana. El Papa Bonifacio IV lo había recibido como regalo del emperador bizantino Focas y en el 609 lo había mandado transformar en la iglesia de Santa María ad Mártires, dedicada al culto de la Virgen y de todos los santos. El portón de mármol con los antiguos batientes de bronce nos introduce en el interior, que aparece admirable por la armonía de las proporciones y por la grandiosidad de las líneas. Nichos rectangulares y semicirculares, columbarios con columnas corintias, la colosal bóveda artesonada. La cúpula, todavía hoy la más grande del mundo construida sin armazón, con un diámetro de 43 metros, igual que su altura, ocupa la exacta mitad de la altura. Verdadero milagro de ingeniería que Miguel Ángel definió proyecto angélico y no humano. En la cúpula del Panteón, como en otras creaciones arquitectónicas, Adriano parece haberse inspirado en la armonía y en el equilibrio del movimiento cósmico. El interior de la iglesia está dominado por una atmósfera sacra que la silenciosa penumbra vuelve aún más sugestiva. Una sola fuente de luz procedente del gran ojo central abierto al cielo. En el Panteón está la tumba de uno de los más grandes artistas italianos, Rafael Sanzio, que había expresado el deseo de reposar en el templo, que había sido para él objeto de estudio e inspiración. Después de la unificación de Italia, el Panteón se convirtió en mausoleo real. Aquí reposan los restos de Víctor Manuel II y de su hijo Humberto I con su esposa la reina Margarita. Adriano, además de seguir de cerca la construcción del Panteón, dio comienzo al mismo tiempo a los trabajos para la edificación de su residencia de verano cerca de Tívoli. La famosa Villa Adriana, la más amplia y lujosa de las villas romanas. Está compuesta por unos 25 edificios que se realizaron a lo largo de casi 30 años en los períodos en que Adriano no emprendía alguno de sus largos viajes. Según algunos entendidos de los siglos pasados, el emperador mandó reproducir los lugares y monumentos que mayor impacto le habían causado durante esos viajes. De todos los edificios, el único que se ha identificado con seguridad es el Serapeo de Canope, decorado con cariátides griegas e inspirado en el valle del mismo nombre que se encuentra en Alejandría de Egipto. A los demás se les ha dado nombres inventados. El Pecile, que podría ser una reproducción del célebre pórtico de Atenas, decorado por eminentes artistas. Una amplia área rodeada por un pórtico con una gran piscina en el centro. El Heliocaminus, ambiente circular con una cúpula y una tina con 5 ventanales para baños de sol y de calor. La Plaza de Oro, que se denominó así por su rico decorado. Los Hospitalia, edificio para huéspedes con muchas salas, cada una de ellas con 3 alcobas con sus camas, los triclinios. Pero el denominado Teatro Marítimo es el edificio que revela mejor el ingenio de Adriano como arquitecto, su gusto de hombre culto y refinado y su perenne búsqueda de lo bello. El
Teatro Marítimo es un edificio circular con un diámetro de 43 metros, igual que el Panteón, con una islita en el centro, rodeada por un canal encerrado en un pórtico con columnas de estilo jónico. Al parecer, esa islita central de esta enigmática creación arquitectónica era el lugar en donde se retiraba Adriano para sus estudios y meditaciones. Aquí es donde podría haber buscado consuelos místicos al final de su extraordinaria y maravillosa aventura humana. Al no quedar ya sitio en el sepulcro imperial, construido un siglo y medio antes por Augusto, Adriano mandó edificar su mausoleo, que resultó el más imponente de los monumentos que nos ha dejado, la Mole Adriana, en la otra orilla del Tíber. El nuevo sepulcro para la familia imperial se empezó a construir en la época de Adriano, en el 130 después de Cristo, y se terminó en el 139 bajo Antonino Pío. Las cenizas de Adriano se depositaron 2 años después de su muerte, que tuvo lugar en el 138 después de Cristo. También el nuevo mausoleo tuvo forma circular, pero encima de una base cuadrada con un cono de tierra sembrado de cipreses, en cuya cima se destacaba la cuadriga de bronce de Helios, dios del sol, que según el emperador Helio Adriano era de quien descendía su familia. El mausoleo se transformó en fortaleza ya desde la época de Aureliano. En la Edad Media se lo llamó Castillo del Santo Ángel por la aparición del arcángel Miguel al Papa Gregorio I durante una epidemia de peste. La estatua de bronce representa al ángel que está enfundando la espada en señal de que la enfermedad había sido ya vencida. En el siglo XV adquirió su aspecto actual. Tuvo funciones de fortaleza papal. En caso de peligro, los papas podían refugiarse en él pasando por un pasillo cubierto, el Passetto. Adquirió triste fama como cárcel. Todos recordamos el final de La Tosca, ambientado en la prisión de Castel Sant'Angelo. Pero durante el Renacimiento sirvió para espectaculares fiestas y representaciones teatrales. Desde lo alto de Castel Sant'Angelo admiramos el estupendo panorama de Roma, dominado por el Vaticano y la Basílica de San Pedro con su cupolone. Al final de la moderna Vía de la Conciliación, la grandiosa y solemne Plaza de San Pedro, obra maestra arquitectónica de Gian Lorenzo Bernini, terminada en 1667 tras solamente 11 años de trabajos. Remate ideal de la construcción de la Basílica de San Pedro, representa, en los 2 hemiciclos del inmenso pórtico que la encierra, los brazos de la iglesia, abiertos maternalmente como para acoger a las multitudes de fieles y visitantes que llegan de todo el mundo. El pórtico está formado por 284 columnas y 88 pilastras en 4 filas. 140 estatuas de santos coronan su arquitrabe. En el centro de la plaza, un obelisco traído desde el vecino circo de Nerón, en donde San Pedro fue martirizado. Se colocó aquí con difícil maniobra en 1585. Entre el obelisco y las 2 bellas fuentes barrocas, a cada lado, hay una piedra circular en el suelo. Si nos ponemos sobre ella y miramos hacia las columnas, nos da la sensación de que la columnata tiene una sola fila y no 4. Ejemplo elocuente del perfecto cálculo de planimetría de Bernini.
La plaza es el lugar en donde se realizan las celebraciones y bendiciones que el Papa imparte a los fieles desde el balcón central de la fachada en las ceremonias más importantes. Debajo del arco de las campanas, la Guardia Suiza con el tradicional uniforme que diseñó Miguel Ángel. La Guardia Suiza tiene a su cargo la custodia de la persona del Papa. Constantino mandó construir la antigua basílica sobre el sepulcro de San Pedro. Se inauguró en el año 349. La construcción de la basílica actual empezó en 1506 en la época del Papa Julio II. Su terminación requirió 120 años, por lo que se fueron sucediendo numerosos arquitectos. Bramante fue el primero que la proyectó en forma de cruz griega y después de unos 50 años de adversidades, Miguel Ángel retomó la idea, dedicando los últimos años de su vida a la realización de la basílica. Cuando Miguel Ángel murió a los 89 años de edad, todavía no se había empezado la bóveda de la famosa cúpula. Fue de la Porta el que la terminó y Maderno alteró el plan original de la iglesia cambiándolo en forma de cruz latina. Miguel Ángel no tuvo la suerte de ver terminada la basílica, pero estamos seguros de que antes de morir contempló idealmente su cúpula levantarse con poderoso empuje, como dominando en los siglos la gran amplitud de espacios más allá del Vaticano y de Roma. A pesar de las modificaciones, San Pedro sigue siendo la obra maestra arquitectónica de Miguel Ángel. El interior de la basílica tiene una grandiosidad tan difícil de calcular a primera vista que hay que recurrir a las cifras y a las comparaciones de los detalles para comprender la grandeza real de las cosas. Tiene 230 metros de largo, incluido el pórtico. La bóveda tiene una altura de 44 metros desde el suelo. La altura desde debajo de la cúpula es de 119 metros. En el interior de la iglesia caben 60.000 personas de pie. En la primera capilla a la derecha se encuentra la escultura más preciosa de la iglesia, la Piedad que Miguel Ángel esculpió para la basílica antigua, la única obra que lleva su firma. La obra maestra del joven artista, que tenía solo 24 años, es la más bella representación del amor maternal. El rostro joven y perfecto de la Virgen expresa ilimitada intensidad a través del dolor inmenso, sosegado solamente por la resignada aceptación de la voluntad de Dios. Debajo de la cúpula, a la altura del sepulcro de San Pedro, el altar principal de la iglesia, llamado también de la confesión o altar papal. Encima del altar se eleva el fastuoso baldaquín de Bernini en bronce dorado y al fondo, obra del mismo autor, la cátedra de San Pedro con la gloria del Espíritu Santo. Junto a una pilastra, alumbrada por los esplendores barrocos de las decoraciones berninianas, la severa estatua de bronce de San Pedro en el trono. Su realización se atribuyó al escultor florentino Arnolfo de Cambio del siglo XIII. Los pies del santo están consumidos por los besos de los fieles. En San Pedro, casi todo lo que aparece como decoración en pintura es en realidad en mosaico, obra de la fábrica del mosaico de la Ciudad del Vaticano. Entre los mosaicos más célebres se encuentra la copia de la Transfiguración, última obra de Rafael que no pudo terminar, por lo que fue acabada por su alumno Julio Romano.
Las imponentes dimensiones de la basílica y la riqueza de su decorado no reflejan, por cierto, el sentido de sencillez y humildad cristiana, pero San Pedro quiere ser el templo más majestuoso de la cristiandad y el mayor homenaje al apóstol Pedro. San Pedro representa la iglesia triunfante. Desde lo alto de la cúpula, el panorama más estupendo. La ciudad eterna se extiende a nuestros pies en toda su belleza, con la vista soberbia de sus monumentos, de sus ruinas y de sus grandes barrios que se van alternando con sus verdes parques. Debajo de nosotros, el Vaticano, con su grandioso conjunto de edificios renacentistas. A mediados del siglo XV, el Papa Nicolás V puso en marcha el proyecto de una sede nueva y grandiosa, digna de los príncipes de la Iglesia, proyecto que luego prosiguieron sus sucesores. Así nacieron la Capilla Sixtina, los apartamentos papales, los palacios, cuya mayor parte está ocupada por los museos, el Palacio Apostólico con el apartamento del Papa. En el marco de los bellos jardines vaticanos, la casita de Pío IV, más recientes, la Pinacoteca, el Palacio del Gobernador con el escudo floral del Papa, la pequeña estación ferroviaria. La entrada a los museos vaticanos se realiza a través de un portón abierto en los restaurados muros de León IV del siglo IX, que aún hoy rodean la mayor parte de la ciudad del Vaticano. Entre las innumerables esculturas antiguas que se conservan en el Vaticano, se destaca, en el patio octagonal o del Belvedere, el grupo de la Coonte de la Escuela de Rodas del siglo I a.C. Obra de arte de realismo impresionante, expresa el sufrimiento desgarrador del sacerdote de Apolo y de sus hijos, mordidos por las serpientes como castigo de los dioses por haber desaconsejado a los troyanos la introducción del caballo de madera a la ciudad. El Apolo del Belvedere, elegante y efebo, parece ser una reproducción de la escultura de bronce de Leocares, artista griego del siglo IV a.C. Para llegar a las salas de Rafael y a la Capilla Sixtina, cruzamos varias galerías por los larguísimos corredores de un lado del patio del Belvedere. En la Galería de los Candelabros se conservan copias romanas de obras griegas, además de urnas, sarcófagos y magníficos candelabros. En la Galería de los Tapices, Arazzi, se puede admirar una estupenda colección de gobelinos tejidos en Bruselas en el siglo XVI. Representan episodios de la vida de Cristo diseñados por los discípulos de Rafael. La Galería de los Mapas, decorada en el 1581 con mapas de ciudades y regiones italianas. El Papa Julio II encargó a Rafael que realizara los frescos de las estancias del apartamento hecho construir por el Papa Nicolás V en el siglo XV. Rafael dio prueba de su gran talento pintando, en primer lugar, los frescos del techo de la habitación de la Signatura, en donde las pinturas se relacionan con las de las paredes. En el grandioso fresco La disputa del Sacramento es evidente la influencia del Perugino sobre su discípulo Rafael. La obra representa la alegoría de la religión, es decir, la potencia de la fe. El sacramento, centro luminoso de la composición, elemento de conjunción entre el mundo terrenal y el divino, punto focal hacia el cual se proyecta el grandioso coro de los santos doctores y teólogos. La escuela de Atenas, en la pared de enfrente. La alegoría de la filosofía en sus principios fundamentales. El idealismo de Platón y el realismo de Aristóteles, y rodeando a los dos grandes, los filósofos y científicos más famosos. Rafael, siguiendo el concepto renacentista de actualizar el mundo antiguo,
Dejó en estos frescos retratos interesantes de grandes personajes de su época. Platón es Leonardo da Vinci. Heráclito es Miguel Ángel. Al lado de Sodoma, el mismo Rafael. La Capilla Sixtina se llama así por el Papa Sixto IV, quien encargó su construcción a Giovannino de Dolci, que la terminó en el 1480. Es la capilla oficial de los pontífices. Aquí es donde se celebra el cónclave para la elección del Papa. Las paredes laterales están decoradas con 12 frescos, 6 cada una, de los pintores más célebres del 1400. Representan episodios de la vida de Moisés mientras libera al pueblo de Israel, Antiguo Testamento. Enfrente, la vida de Cristo, Nuevo Testamento. Sandro Botticelli, en La vocación de Moisés, narra, entre otras cosas, con exquisita elegancia, el episodio de las hijas del pastor Jethro. Cosimo Rosselli pintó el pasaje del Mar Rojo. La entrega de las llaves es del Perugino, obra de gran aliento espacial. Pero la que suscita mayor emoción es la decoración de la bóveda con los frescos que Miguel Ángel realizó entre los años 1508 y 1512. El artista pintó la mayor parte del grandioso poema bíblico del Génesis estando acostado en un puente que se había construido. Todas sus figuras, los famosos desnudos, muestran un excepcional vigor plástico. Se inspiran en la dignidad del hombre, en el espíritu de la filosofía de Platón, el hombre perfecto en estado perfecto. Entre las obras maestras de Miguel Ángel, la creación del hombre. El soplo divino despierta de su entorpecimiento a Adán, bellísimo en su desnudez inconsciente. En torno a la faja central se van alternando a las escenas de la creación los profetas y las sibilas en sus estupendas actitudes pensadoras y fervientes. La sibila délfica con sus ojos intensamente expresivos que miran lejos. La vieja humana lee en el libro de las profecías. Jeremías llora sobre los dolores del mundo. El fresco del Juicio Universal lo realizó Miguel Ángel 22 años después del de la bóveda. La obra requirió casi 7 años de trabajo. Ya mayor, tal vez ya con la idea de la muerte, inspirándose casi ciertamente en las tremendas admoniciones del Dies Irae, Miguel Ángel pone al centro de la colosal composición al inexorable Cristo Juez, que domina el tumulto de las cerca de 300 figuras desnudas, animadas todas por un exasperado dinamismo. Por un lado, los condenados, luchando, precipitan en el infierno por haberse rebelado a la voluntad divina. A la izquierda, los elegidos suben al cielo ayudados por los ángeles. Un ángel blanco levanta a 2 negros aferrados a un rosario. El drama personal de Miguel Ángel y su dolorosa amargura por las injusticias que había sufrido aparecen en su autorretrato sobre la piel de San Bartolomé, el mártir desollado vivo. En la figura de Minos, que juzga a los condenados, el artista pintó el rostro del cardenal Blas de Cesena con 2 largas orejas de burro como respuesta a las críticas de este a la desnudez de sus figuras. El Juicio Universal representa la síntesis de la época renacentista inmortalizada en el lenguaje eterno de las imágenes pictóricas. Desde el Janículo se puede admirar una maravillosa vista de Roma. Es la colina que los romanos dedicaron al culto de Jano, el dios de las 2 caras. El Janículo está vinculado de forma especial al recuerdo de la heroica defensa de la República Romana encabezada por José Garibaldi en 1849 contra las tropas francesas. Al héroe de los 2 mundos se le dedicó la estatua ecuestre colocada en un altísimo pedestal en granito frente al panorama de la capital.
Una terraza panorámica del Janículo está dominada por la fuente del agua Paula, denominada así en honor del Papa Pablo V Borghese, que la mandó realizar en 1612 para celebrar la restauración del acueducto de Trajano, que, al igual que los demás acueductos, había quedado parcialmente destruido durante las invasiones de los bárbaros. La bella fuente, en la que sobresalen los dragones y las águilas del escudo de los Borghese, refleja los ideales de grandeza romana en su arquitectura clásica, precedente al nacimiento del estilo barroco. La fuente fue elemento decorativo esencial de los parques que rodeaban las mansiones de los nobles. El ejemplo más destacado de esta moda lo encontramos en los jardines de Villa d'Este en Tivoli, la villa que el arquitecto Pirro Ligorio proyectó por encargo del cardenal Hipólito de Este y que se empezó a realizar en 1562. El amplio jardín, idílico y lujuriante, está animado por las numerosas fuentes fantásticas y por cientos de chorros de agua, entre las arriatas, floridos y paseos simétricos, según una hilera ordenada de sugestivo efecto escenográfico. Es el nacimiento del jardín a la italiana o formal en el que el arte se funde con la naturaleza. La hermosa fuente de la Rometta, decorada con reproducciones en miniatura de Roma antigua, la loba y otros símbolos de la ciudad. El Paseo de las 100 Fuentes, una espléndida serie de esculturas que se suceden con forma de naves y obeliscos, por doquier águilas y flores de lis, emblema heráldico de la familia de este. También la bella fuente de Lobato, un ninfeo de inspiración clásica, presenta una fusión armoniosa de la obra del hombre con lo espontáneo de los elementos naturales. La fuente del órgano, la más monumental, en la que la fuerza del agua hacía funcionar un órgano. Era una forma de arte nueva que realizaba escenarios fantásticos con la ayuda de artes distintas como escultura, arquitectura y música, en armonía con el sonido y los juegos del agua. La suntuosa Fontana de Trevi es la que representa la máxima expresión arquitectónica de las fuentes romanas. Se le considera la última gran obra del estilo barroco en Roma. Se realizó sobre un proyecto de Nicolas Salvi. Su construcción requirió más de 30 años, desde 1730 hasta 1762. Aquí también, la característica particular es la fusión del elemento arquitectónico con el natural. Las rocas y el agua, que constituyen el majestuoso pedestal para el triunfo de Neptuno, soberbiamente colocado en una concha arrastrada por tritones y 2 caballos marinos que simbolizan las aguas quietas y agitadas. Las estatuas femeninas representan las 4 estaciones. Según una antigua tradición, los extranjeros suelen tirar una monedita a la fuente para asegurar su regreso a Roma. La fuente se encuentra a los pies de una de las 7 colinas de Roma, el Quirinal,
que antiguamente estaba dedicada al culto del dios Quirino. En la cima de la colina se encuentra la Plaza del Quirinal. En el centro, un obelisco que pertenecía al mausoleo de Augusto y junto a este las colosales estatuas de Castor y Pollux con sus caballos. El grupo marmóreo está sobre una base a los pies de la cual se colocó en el año 1818 una tina de granito gris tomada del Foro Romano. El Palacio del Quirinal, con la amplia fachada del Alto Renacimiento, fue residencia de verano de los papas hasta 1870. Luego fue sede de los soberanos de Italia y a partir de 1947 residencia oficial del presidente de la República Italiana. Todos los días se puede asistir al cambio de la guardia. Estamos viendo el turno de los Bersaglieri, con sus originales sombreros con plumas. En la cumbre de la colina del Esquilino surge una de las 4 basílicas patriarcales de Roma, Santa María la Mayor, llamada también Liberiana porque se la identifica con la que mandó construir el Papa Liberio en el lugar que le había indicado una visión y en donde hubo una nevada milagrosa el 5 de agosto del 352, por lo que también se llamó la iglesia de Santa María de la Nieve. La fachada, en estilo barroco del siglo XVIII, es de Fernando Fuga, con sus líneas movidas y rica en esculturas. El interior se presenta magnífico con sus 3 naves en la majestuosa perspectiva de 36 columnas monolíticas con capiteles jónicos y en la riqueza de los mosaicos de los siglos V y XIII. En el techo artesonado, diseñado por Julián de Sangallo en el siglo XV, se destaca el escudo del Papa Alejandro VI Borja, que lo mandó dorar con el primer oro traído de América. El 5 de agosto de cada año, durante la misa, una lluvia de pétalos de flores dejada caer desde el magnífico techo renacentista evoca la poética leyenda de la Nevada Milagrosa. Otro ejemplo de estilo basilical lo encontramos en la iglesia de San Pietro in Vincoli, es decir, San Pedro en cadenas, dividida en 3 naves de 24 columnas de mármol de estilo dórico. Pero la mayor atracción de esta iglesia es la maravillosa escultura del Moisés de Miguel Ángel. Potente y sugestiva representación del profeta, presa de sentimientos de indignación y amargura para con el pueblo que adora el becerro de oro. La expresión terrible de la mirada denota la cólera y el dolor. El rostro, soberbiamente enmarcado por la larga barba bíblica, está animado por una expresión tan intensa y significativa que se cuenta que Miguel Ángel, impresionado por la perfección de su obra, le dio un martillazo en la rodilla exclamando: ¿por qué no hablas? La Plaza de la República, la más bella y solemne de las plazas modernas de Roma. Por un lado, está rodeada por 2 edificios que en la parte curva tienen la misma forma de la antigua exedra de las termas de Diocleciano, sobre las cuales surgió la plaza, y por el otro, por la iglesia de Santa María de los Ángeles que Miguel Ángel obtuvo en el aula del Tepidarium de las termas. Las termas de Diocleciano, construidas a comienzos del siglo IV, eran las más grandes de Roma.
con una estructura parecida a las de Caracalla, presentaban un cuerpo central rodeado por jardines y alrededor grupos de salas para bibliotecas, reuniones, gimnasios. En la plaza, la bella fuente de las Náyades, una gran taza circular adornada con 4 grupos de bronce de las mitológicas divinidades marinas. En el centro, otro grupo que representa la victoria del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. Más fuentes, artísticas y monumentales, en nuestro itinerario romano. Justo en medio de la centralísima Plaza Barberini, otra estupenda obra de Bernini, la Fuente del Tritón, un monstruo marino sentado en una concha que salpica un surtidor hacia el cielo. La fantástica huella de Bernini la volvemos a encontrar en la pequeña y deliciosa Fuente de las Abejas. Una concha con las abejas, parte del emblema heráldico de los Barberini. Descubrimos un oasis mundanal y frívolo en el placentero paseo de la elegante Vía Véneto, entre hoteles lujosos y finas tiendas de modas, con el marco de los muros aurelianos y la puerta venciana en el fondo. Más allá de los oscuros muros se encuentra uno de los más bellos parques de Roma, Villa Borghese, que durante algunos siglos perteneció a esa noble familia. Casi escondida entre los pinos y acebos, la casita Borghese, residencia de verano del cardenal Scipione Borghese. La rica fachada de Basancio es del siglo XVII. El interior, sede del museo y de la Galería Borghese, presenta un lujoso alarde de mármoles y hallazgos antiguos que, según la costumbre de las familias patricias, se tomaban en las ruinas para decorar sus lujosas mansiones. La Galería, considerada la más importante de las colecciones privadas de todo el mundo, cuenta entre sus tesoros con la bella estatua de Paulina Bonaparte, hermana menor de Napoleón, esposa del príncipe Camillo Borghese. La obra maestra de Canova representa una expresión magnífica del estilo neoclásico. La bella figura femenina que palpita en el mármol está recostada en un sillón de estilo imperio. En sus manos tiene la manzana de París. Las líneas delicadas y armoniosas de su figura prosiguen en el suave y envolvedor apañamiento hasta crear un estado de gracia y seducción incomparables. Bernini está presente en el Museo Borghese con las obras maestras de su juventud que anunciaron el nacimiento del estilo barroco. David, ágil e impetuoso, figura del héroe bíblico que está por lanzar la piedra contra el gigante Goliat. El grupo de Apolo y Dafne, con la ninfa metamorfoseada en laurel, en el momento en que Apolo la alcanza. En la preciosa sala con los bustos de los emperadores romanos, se destaca el grupo de Plutón y Proserpina, en el que el impetuoso vigor del hombre se contrapone a la delicadeza del cuerpo femenino. En las paredes de la galería, numerosas telas preciosas, entre ellas el descendimiento de Rafael, el amor sacro y el amor profano de Tiziano y varias obras de Caravaggio. Al salir del museo, descubrimos otros lugares característicos en el parque.
el acogedor Jardín del Lago, formado por un pequeño lago artificial en el que se refleja el templo de Esculapio, estructura simulada de estilo clásico. No muy lejos, la estatua de Esculapio en la bella fuente de Fioco. Más adelante, en el Jardín del Pincio, una curiosidad, el reloj de agua. Desde las terrazas del Pincio, obra del arquitecto Valadier, se goza uno de los más famosos panoramas de Roma, que cuando se pone el sol se vuelve especialmente sugestivo. A los pies del Pincio se abren los dos hemiciclos de la Plaza del Pueblo, diseñada también por Valadier, obra maestra de arquitectura neoclásica. En el centro, el obelisco, de la época de Moisés, siglo XIII a.C., y que Augusto mandó trasladar a Roma 1000 años para el Circo Máximo. Más allá de las faldas de la colina, la famosa escalinata de la Plaza de España, entre coloridos edificios de época. Es una de las escenas más movidas y pintorescas de la Roma del 1700. En las rampas de travertino, los bancos de los floristas ofrecen una nota viva de color con sus características sombrillas, y cada primavera una exposición de azaleas. En la cima de la escalinata, la iglesia franciscana de Trinidad de los Montes, fundada por Carlos VIII de Francia. En la casa de la derecha, a los pies de la escalinata, murió Keats, el gran poeta inglés. En la actualidad es una biblioteca-museo dedicada también a Shelley. A los pies de la escalinata, la fuente de la Barcaza de Pietro Bernini, padre de Gian Lorenzo, más famoso. Representa un bote que se está hundiendo en un estanque poco profundo, echando agua por la popa y la proa. Solución genial para aprovechar la escasa presión del agua en el mejor de los modos. Pero, por supuesto, no podemos dejar Roma sin haber pasado una velada en su barrio más típico, Trastevere, situado, como dice su nombre, Trans Tiberim, en la otra orilla del Tíber. En el corazón del barrio, en un lado de la plaza que lleva el mismo nombre, se encuentra la bella iglesia de Santa María in Trastevere, al parecer la primera que se abrió oficialmente al culto en Roma. De estructura apreciable, dignos de relieve son los mosaicos de la fachada y del interior del siglo XII. En un escenario de viejas construcciones, entre fachadas antiguas, sugestivos callejones sin salida y plazuelas encantadoras, se desarrolla la vida del barrio de Roma más romano. Aquí reina, todavía sin rivales, la esencia de un modo de ser natural y popular. Trastevere vive su vida serenamente. De día, en el colorido bullir de las actividades comerciales. De noche, en la atmósfera reposada de sus locales típicos, alegrados por muy buenos cantores de coplas populares romanas. La tradición y el folclore son un orgullo para el trasteverino que ama definirse descendiente auténtico de la estirpe romana. En nuestro viaje por 26 siglos de historia, la visión inolvidable de obras inmortales nos ha hecho vivir una relación más directa y sentimental con la ciudad eterna. A lo mejor, a la luz de su arte y de su historia, las expresiones de humanidad y continuidad que enlazan el pasado con el presente han despertado en nosotros algo que nos hace amar aún más esta Roma nuestra.